Bueno, buen día para todos y todas. Hoy les tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que no va a haber PowerPoint y la buena es que no lo amerita, porque estamos ante un texto muy sencillo y una clase muy corta. Porque esto en presencial era una parte de una clase y no una clase en sí misma, pero nos pareció bien que así sea y además que la clase sea corta, para que ustedes tengan más tiempo para poder afrontar directamente el texto. La verdad que es un texto que, si bien al principio parece que no, es un texto que no reviste mayor complejidad, que con dos lecturas se fija muy fácilmente, porque además es muy claro y hasta entiendo que resulta atractivo de leer, o por lo menos a mí me resultó siempre atractivo de leerlo, eh, y con una idea muy clara. eh, Mucho más espero a partir de la introducción o la guía aclaratoria que pretendo darles en esta clase. Bien, el texto que tenemos es La ciencia de salir del paso, de Charles Lindblom. Charles Lindblom, politólogo, docente de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y alguien que siempre se ha abocado a estudiar el proceso decisorio de las políticas públicas, ¿no? Cómo se adoptan determinadas decisiones en materia de políticas públicas. Es decir, que este texto lo que nos va a permitir es profundizar eh, la etapa de formulación e implementación de políticas públicas. Ustedes saben que en esta segunda etapa del curso, en este segundo módulo, ustedes tienen que tener muy presente siempre el ciclo de la política pública y tratar de cada uno de los textos que vamos viendo, relacionarlos con alguna o algunas etapas del proceso. Porque de esa forma están pensados los textos y la selección de la bibliografía en el curso, permitiendo, digamos, buscando aquellos textos que permitan hacer foco en algunas de las etapas del ciclo que ya les fue presentado. Entonces tengan eso siempre presente como GPS, como brújula, como guía de esta segunda etapa del curso. Bien. En el texto que tenemos, Charles Lindblom lo que va a hacer es derribar algunos mitos que existen sobre el proceso de formulación de políticas públicas, describir una suerte de tipo ideal, pero de falso tipo ideal, porque ni siquiera es ideal, pero dice, bueno, esta es la forma en que la teoría se imagina, que los teóricos se imaginan que es el proceso de formulación de políticas públicas y que debe ser el proceso de formulación de políticas públicas. Ahora, lo cierto, dice Charles Lindblom, que en la realidad no sucede nada de eso. Y no es que no sucede nada de eso porque el Estado es un desastre, ¿cómo puede ser? Sino que no sucede nada de eso porque eso es imposible que suceda. No tiene sentido y además tampoco es tan bueno, dice Lindblom. Y piensen que él está hablando del Estado norteamericano, no está hablando del Estado argentino, de los estados latinoamericanos, que a veces eh, nos gusta criticarlos, ¿no? Y decir justamente, nada, digamos, sacar conclusiones sobre su funcionamiento y siempre pensar que estamos en deuda respecto del deber ser o de cómo debieran funcionar las cosas. Bueno, acá es Lindblom el que dice, señores y señoras, el funcionamiento de la administración pública no tiene nada que ver con eso que ustedes teorizan que es. ¿Qué es lo que dice él? Dice, bueno, si nos imaginásemos cómo es el proceso de formulación de políticas públicas, lo que creemos es que es un caminito lógico, formal, con etapas bien diferenciadas, en los cuales primero se define con claridad cuál es el objetivo que se quiere atender, luego se definen cuáles son los valores que nos resulta importante entender. Ustedes saben que para un mismo objetivo puede haber caminos muy distintos, digamos, pero los valores son los principios orientativos y son además cuestiones o situaciones que nos resulta importante resguardar, proteger.
casi que vendría a ser, si vieron penal, el concepto de bien jurídico, ¿no? O por lo menos tiene alguna similitud al respecto. Y los valores pueden ser desde pensar al acceso a el agua potable como un derecho humano, el cuidado de las cuentas públicas, cualquiera, digamos, de estas situaciones que se considera importante eh, resguardar o tener en cuenta como principio orientativo van a ser valores además de objetivos. Y eso súper jerarquizable, ¿no? Tenemos muy en claro que esto vale más que esto y que esto vale más que esto otro y cuánto de cada cosa. Entonces lo que hacemos, después de tener el objetivo muy claro, los valores jerarquizados, es buscar la solución definitiva que nos permita acertar en el objetivo cumpliendo con los valores que previamente definimos, ¿no? Y para eso lo que hacemos es recolectar toda la información habida y por haber. Vamos con estudios súper profundos a pensar, bueno, si muevo esto, cómo impacta en todos los demás otros aspectos y, por lo tanto, defino la política pública para dar en el clavo, ¿no? Casi como si el Estado fuese una botonera. Y en realidad lo que hay que hacer es tener el estudio más riguroso posible para saber cuál es el botón correcto que casi a la computadora le cargo, objetivo tal cosa, valores este y este, bases estadísticas todas estas, ¡pum!, me arroja la política pública, ¿no? Se despejan los cielos y aparece la política pública que viene a solucionar absolutamente todo. Bueno, dice Charles Blond, eh, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con cómo funciona la administración. E insisto, no hace un juicio valorativo de esto, no es que dice, lamentablemente, no tiene nada que ver, por desgracia, qué mal, que no tiene nada que ver, no hace un juicio valorativo de esto, sino que lo que va a decir es, eso otro que nos imaginamos es imposible, no tiene sentido y además tiene otro conjunto de desventajas. Bien, dicho esto es que arranca la clase. Van a ver que él presenta dos modelos, ¿verdad? Uno es este que les venía describiendo en términos teóricos, y el otro es el modelo que él dice efectivamente eh, ponen en práctica los administradores. Al primero, al modelo este que veníamos describiendo de corte más teórico, con etapas diferenciadas, encadenadas de forma lógica, él lo va a llamar el modo racional exhaustivo. Racional exhaustivo. O también le va a llamar el, el método de ir a la raíz. Digamos, del otro lado, el otro método, él lo va a llamar el método de las comparaciones sucesivas limitadas, o bien también el método de irse por las ramas. Y acá quiero hacer una salvedad, que es que no piensen en irse por las ramas en la connotación que le damos nosotros en el uso coloquial, ¿no? Porque cuando uno habla de irse por las ramas, en realidad lo primero que piensa es en alguien eh, que está meando fuera del tarro, ¿no? Lelutier decía reflexionando fuera del recipiente, que está desconcentrado, que está yéndose por algo eh, que no es lo importante, ¿no? Que profundiza en aspectos secundarios, terciarios, que está dando vueltas por ahí, disperso. Eh, y esto no es la connotación de lo que el autor quiere decir, sino que la contraposición de imágenes que hace es la de ir a la raíz
¿no? La raíz está en el fondo de la cuestión. La raíz hay que remover tierra para llegar a la raíz, ¿no? Es lo profundo de, de, de una situación que se busca investigar. La raíz es el fondo y por lo tanto para llegar a ese fondo hace falta investigaciones, estadísticas, estudios de todo tipo, considerar todas las posibilidades que existe para poder llegar al fondo de la cuestión y dar con la solución definitiva, que nazi, que suena lo de definición definitiva, por Dios. Eh, en contraposición con el movimiento a través de las ramas, que lo que supone es abordar la cuestión desde mayor superficialidad y desde mayor horizontalidad. ¿Por qué? Porque el método de las comparaciones sucesivas limitadas, lo que dice Lindblom, supone elegir una política entre el catálogo de opciones disponibles. Y ese catálogo de opciones disponibles va a estar limitado por un montón de cuestiones. Va a estar limitado o bien por la experiencia, y entonces lo que tenemos son políticas que se aplicaron en otro momento, o va a estar limitado por ¿no? Cierto chequeo rápido de políticas comparadas, ¿no? Yo estoy en la provincia de Entre Ríos y ante una cuestión tributaria, y bueno, puedo ir a chequear los otros 22 códigos tributarios del resto de las provincias. Che, ¿cómo le cobra Santa Fe a esta gente? Che, ¿qué está haciendo Corrientes con los dueños de los campos? Y acotada también, digo, limitada, producto de las capacidades del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan? Clase anterior, capacidades del Estado. Entonces, lo que tenemos acá son dos métodos más bien diferenciados, donde para uno, el racional exhaustivo, lo que hay que contemplar son todas las posibilidades habidas y por haber, todas las posibilidades. Por ejemplo, Por ejemplo, si nos pusiéramos a investigar a fondo y cosas, eh, problema de inflación, ¿no? Vamos a hacerlo así. Y de otro lado lo que tenemos es comparaciones sucesivas limitadas, es decir, catálogo acotado de opciones, elegir una de ellas con modificaciones chiquitas, modificaciones sucesivas, ¿no? Bueno, le cambié esto vi que impactó de esta forma, cambiándole esto va a ser mejor, es decir, sobre la marcha ir agregando cambios. En cambio, el otro lo que supone es hacer la investigación definitiva para llegar a la solución definitiva. Entonces, supónganse que nos enfrentamos al problema inflación. Nos enfrentamos al problema inflación. Y entonces, desde el método racional exhaustivo, no se descartaría tirar tanto de la cuerda como para llegar finalmente a una necesidad de rediscutir la tenencia de la tierra en la Argentina. Y por lo tanto, necesidad de llevar adelante una reforma agraria acompañado con una reforma constitucional, que digamos, lo que protege es el derecho a la propiedad privada, para expropiar tierras y repartirlas de otra forma. Bien, ustedes imaginan que es imposible administrar de esa forma. Es decir, yo te soluciono el problema, ¿no? Supónganse que ustedes los designan secretarios o secretarias de Agricultura y dicen, no, yo el tema te lo soluciono, lo que hay que hacer es modificar la Constitución, sacar una ley de reforma agraria y... No, digamos, sencillamente es imposible. En cambio, el método de las comparaciones sucesivas limitadas, ¿no? Problema inflación, bueno, se enfrentará, digamos, a un catálogo de abanico de opciones posibles. Suba de tasa de interés eh, para recuperar pesos, posibilidad de abordarlo desde la expansión de la oferta, posibilidad de abordarlo desde el control de precios,
posibilidad de abordarlo desde planchar el dólar para que no haya inflación cambiaria, decir, bueno, tengo 7, 8 opciones comparadas con lo que... Pero no voy a, no puedo, digamos, en el corto plazo, rediscutir la estructura económica de la Argentina, ¿no? La matriz productiva. Eh, entonces, yo los invito a partir de acá, teniendo en claro estas dos diferencias, a leer este texto, siempre lo digo de esta forma, con una hoja del cuaderno universitario, con una raya al medio, e ir anotando todas las diferencias que se van encontrando entre un método y otro. Y ojo, porque en la página 5 o 6, si no me equivoco, ahora lo tengo acá, el autor hace unas diferencias, ¿no? Hay 4 puntos en los cuales los diferencia, que ahora los vamos a chusmear un poquito. Sin embargo, no son esas todas las diferencias que trabaja en el texto. Trabaja un montón de diferencias y algunas hasta ustedes con sus palabras pueden digamos, anotarlas y tenerlas en cuenta. Dijimos que el método racional exhaustivo, este método que implicaba, por un lado, encadenamiento lógico de etapas y además de eso, investigación profunda con estadísticas que permitan conocer a la perfección el problema y el impacto de los distintos cursos de acción posible, o sea que lo que tengo que hacer son proyecciones de qué pasaría si aplico esta política y a la perfección dar con el clavo. Dice Lindgren, es un método que es teórico, es el preferido por la academia. Quienes estudian a la administración pública les encanta este método. El otro es el método preferido por los administradores. Es más bien un método práctico, porque permite resolver en el momento, permite responder ante la urgencia. Por eso es que el texto se llama La ciencia de salir del paso. Lo que va a terminar diciendo es, la formulación de políticas públicas se parece mucho más a la ciencia de salir del paso. Pero no porque los administradores sean